Cada vez sabemos más sobre cómo funciona el cerebro de nuestras mascotas. Y lo primero que debemos entender es que el cerebro mamífero de mascotas como perros, gatos, es un cerebro emocional, límbico. Es decir, que se conecta con las emociones. Por eso, recientemente, o en nuestra historia reciente mejor, varias sentencias han dicho, en primer lugar, las mascotas son seres sintientes. En segundo lugar, pueden formar parte de lo que hoy día se conoce como familia multiespecie. Y cada vez más nos estamos precisamente sensibilizando contra el maltrato y la crueldad animal. Y no solamente por la forma como visualmente nos puede impresionar, como emocionalmente nos puede sensibilizar, sino porque criminológicamente también está diciendo mucho de quien comete estos actos tan agresivos, tan violentos contra las mascotas. Sobre eso vamos a hablar hoy. Vamos a tomar como referente también un caso reciente que ocurrió de un hombre que es captado por una cámara de seguridad golpeando y maltratando a su perro. Que frente a esa situación y a la indignación nacional de haber observado esas imágenes, el hombre huye. Y después se presenta con aparentemente la mascota, pero hubo una intervención de, voy a llamarlos veterinarios forenses, porque hicieron una labor pericial. Entonces la labor pericial, cualquiera que tenga y que reúna los requisitos para ser perito, lo puede hacer y comprobar si esa verdaderamente era la mascota de este sujeto o no. Y para trabajar este tema, para analizarlo, tengo hoy una invitada muy especial, la doctora Jennifer Gallón. Ella es abogada penalista, trabaja algunos temas en familia, pero en especial, también esa es la razón por la cual la he invitado, es animalista y ha estado precisamente trabajando por la protección de los animales, por evitar el maltrato animal, y quién mejor para que nos ayude hoy a analizar este tema tan sensible, tan importante. Doctora Jennifer, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Belisario. Es un honor poder estar con usted hablando de este tema tan importante para Colombia y sobre todo para la protección de los animales en distintas partes del planeta, porque es un tema realmente valioso y que tenemos que interiorizarlo todas las personas. Ok, cuéntanos cómo te involucras en esto de la defensa por los derechos, si ya lo podemos denominar así, sí, por la protección animal. Desde que estaba pequeña, siempre tuve un sentimiento de amor hacia los animales que me inculcaba mi familia, especialmente mi padre, que era de Chiscas, Boyacá, de un municipio que es de Boyacá, que a él le generó como mucho sentido de pertenencia hacia el medio ambiente, hacia los animales. Entonces, desde pequeña me dedicaba a rescatar perritos y a recoger todos los perritos que veía en la calle. Y claramente, pues, a mis papás a veces de pronto no les gustaba mucho, pero siempre me apoyaban ayudándolos a dar en adopción y terminamos adoptando los perritos que recogíamos. Y desde ese momento yo dije, quiero estudiar Derecho. Es decir, que desde que estaba muy pequeña tenía ese amor hacia los animales y veía que esa era una de las actividades que quería hacer cuando fuera ya adulta. Muy bien. Tú me traes a la mente algo muy similar que viví hace muchos años. Todavía estaba yo en el DAS y en la sede del DAS Bogotá de Palo Quemado, antes de que existiera el centro comercial que existe hoy, había un lote baldío. Y yo tenía una compañera
también psicóloga, supremamente sensible con el tema de la protección animal. Tanto que ella iba en su vehículo, iba con el novio y veía, en esa época pues se veía mucho más los perros callejeros que hoy día, Sí, claro. y literalmente los recogía, los subía, los llevaba a este lote donde se había hecho amiga de los cuidadores del lote, el personal de vigilancia, y allá los tenía. Mira, mal contados, tuvo unos 25 o 30 perros que recogió de la calle. Ella, de su sueldo, recuerdo que costeaba toda la alimentación, el concentrado, los llevaba, en fin. Y ahí los estuvo cuidando durante varios años antes de que ya pues el lote fuera designado para la construcción de ese gran centro comercial que se hizo ahí. Pero lo que quiero decir con esto es que de verdad que ustedes, los animalistas, y aunque tengo un profundo afecto por los animales, y yo tengo una mascota magnífica que adoro, que es una compañía muy especial para mí, una perrita Schnauzer, se llama Gretel, que es una magnífica compañía, pues mucho más quienes trabajan en todo este tema de la defensa de animales y de la conexión que tienen precisamente con estos seres sintientes. Bueno, ¿cómo estamos nosotros legislativamente en la defensa de los animales? Bueno, en primer lugar quiero decir que en Colombia, a pesar de las limitaciones legales y más que todo desde el punto de vista de la administración de la justicia, se han llevado a cabo avances importantes en materia de protección de los derechos de los animales. Anteriormente se hablaba que los animales eran tenidos como un bien mueble, es decir, que no eran tenidos como seres sintientes, ¿sí? Porque se decía que los animales no podían tener derechos, porque desde la filosofía jurídica se hablaba que el animal no podía ser sujeto de derechos, pero que en virtud de la relación tan cercana con el ser humano y de poder verificar y poder analizar que los animales tienen una conexidad realmente fuerte con el ser humano, se comenzó a hablar de esa estructura de los derechos de los animales, pero en virtud de la alteridad, es decir, de la cercanía, del vínculo emocional y la cercanía con el ser humano. Sin embargo, a lo largo de estos años, más que todo desde los últimos 10 años, se han realizado importantes avances en materia de protección animal. Hablemos en primer lugar del Código de Recursos Naturales, no reconocía pues en ese aspecto a los animales como seres sintientes. En primer lugar, hablemos de la primera ley que empezó a hablar de los animales como objetos o como sujetos de protección por parte del Estado, que es la Ley 84 de 1989. Entonces, ¿qué establece en esa ley? Que se prohíbe, ¿sí?, el maltrato, la explotación de los animales, fauna silvestre, doméstica, animales también pues que tienen, digamos, especial protección porque estaban en vía de extinción. Esa ley es como el marco general en virtud del cual se habla de que los animales tienen que tener una protección especial por parte del Estado, pero también sanciona a las personas que realicen actos de maltrato, de violencia hacia esta clase de animales y que aparte de eso se aprovechen, utilicen, exploten de manera ilegal la fauna silvestre y la fauna local o especiales animales, por ejemplo, que están en vía de extinción, ¿no? Es como ese marco general en Colombia respecto al cual se empieza ya a hablar de que los animales tienen que ser protegidos y que tienen que ser también garantizada ese uso que se da de los animales en todos los territorios, tanto a nivel local como a nivel nacional. Es decir, que es una ley que establece el marco general de protección en Colombia sin llevar a cabo como una articulación especial con los entes locales o modificación de la ley penal, porque en ese momento los animales no tenían una protección como sujetos de derecho, sino solamente eran un marco general sobre el cual le decía a las autoridades: ustedes no pueden permitir la explotación ilegal
de fauna silvestre, de animales, por ejemplo, fauna local y también animales domésticos. Ujú. ¿Qué otro aspecto es importante de que tenemos que tener en cuenta en esta ley? Que también sanciona. Dice que se debe sancionar a las personas que lleven a cabo estos actos de explotación, de mutilación, de agresión, de violencia, inclusive de uso indiscriminado de esta fauna silvestre e ilegal. Por ejemplo, cuando transportan ilegalmente la fauna silvestre o animales en vía de extinción. Entonces, esa ley es supremamente importante y creo que es el primer marco general que empieza a hablar de que los animales tienen que ser protegidos por el Estado, por las entidades, por las autoridades, en todos los niveles. Ujú. Muy bien. Fíjate, doctora Jennifer, con esto que tú nos acabas de mencionar, qué importante es entender precisamente que desde hace no más de 2 décadas, precisamente también con los avances de la ciencia, en relación, por ejemplo, con mascotas como son los perros, los gatos, se empezó a descubrir precisamente que ese vínculo era terapéutico. Por eso se crea la figura de el animal de compañía, pero con ese origen o con ese estatus precisamente de acompañamiento emocional o de soporte emocional. Tanto que dentro de las labores de varios psicólogos está precisamente que posterior a un diagnóstico o con un diagnóstico previo, que por lo general son diagnósticos de depresión, de ansiedad, de duelos complejos, ¿sí? Se puede hacer un certificado de animal de compañía, de soporte emocional, para que la persona, el dueño de la mascota, pueda estar con su mascota en diferentes contextos. Ya se ha permitido, por ejemplo, a algunos empleados que puedan llevar a su mascota al sitio de trabajo. Hoy día encontramos de una forma más común que los centros comerciales permitan el ingreso de las mascotas, que haya sitios como por ejemplo restaurantes, en especial campestres, donde antes era imposible pensar en que una mascota entrara o ingresara a un sitio de estos, pues que ahora son pet friendly, ¿no? Precisamente por toda esta concepción que hay. Criminológicamente, fíjense que desde hace muchos años, ya estamos hablando década de los 80, el doctor McDonald, un interesado precisamente por el comportamiento humano, describió lo que se llamó, o que después se llamó la triada de McDonald. Y él decía que era un fuerte indicador de comportamiento criminal. Algunos lo han extrapolado a psicopatía criminal. Yo prefiero más hablar de comportamiento disocial. Que dentro de esa triada hubiera animal, es decir, niños o adolescentes que empezaban a tener o a esgrimir ese comportamiento con las mascotas, que además de la crueldad animal estuviera acompañado de piromanía, es decir, aquel interés del niño, niña o adolescente por generar incendios y disfrutar de incendios o del uso del fuego, y la enuresis, que es una conducta de descontrol de la micción en una edad en la cual debería tener control de la micción. Que si tenemos 2 o 3 de esos elementos, pues son predisponentes y predictores, lo llegó a decir incluso el doctor McDonald, de comportamiento criminal. Y hoy día sabemos que sí, es decir, quien tiene comportamientos crueles frente a un animal de compañía, frente a una mascota, frente a un ser sintiente, como es un animal, tiene una gran probabilidad o hay un elemento de riesgo de que esos comportamientos los traspole hacia los humanos. Entonces fíjate lo importante de saber y de conocer precisamente esta situación desde esa perspectiva criminológica. Ahora, en el caso que nos ocupa, doctora Jennifer, entonces este sujeto huye
con su animal, presuntamente, después de que lo agrede de esa manera como quedó registrada en la cámara de seguridad. Después regresa supuestamente con la mascota. La gente decía, pero ¿por qué no lo ponen preso? ¿Sí? Encarcélelo, es un peligro para la sociedad. El fiscal no tenía legalmente argumentos para eso. Quiero que por favor tú nos ilustres por qué pasó eso y por qué el fiscal de alguna manera tenía razón en lo que decidió. Bueno, en primer lugar quiero referir que la ley 1774 establece sanciones. Es una modificación al Código Penal colombiano. Entonces estábamos hablando de la protección animal y cuál es el marco normativo respecto al cual se está garantizando pues la protección actualmente en Colombia. En primer lugar, tenemos que tener el marco general que es el Código Penal. El Código Penal colombiano, con sus modificaciones, la Ley 599 del 2000, establece, ¿sí? En el artículo 332, 332A y 332B, que el que cause una lesión física, una lesión grave a un animal, tendrá una pena, una sanción, ¿cierto? Lo máximo que se establece como pena por ese delito de maltrato animal es 4 años. Por eso es escarcelable. Que al ser un delito escarcelable, los fiscales tienen una limitación, porque ellos tienen que justificar 3 criterios. El primero de ellos es cuando hay fuga, hay como esa posibilidad de que el infractor, de que el que cometió el delito, se escape y que huya de la justicia, ¿cierto? Fuga de presos. El segundo criterio es que haya una justificación legal, por ejemplo, porque la persona genera un riesgo para la víctima o para la comunidad y que en esa orden de ideas sea necesario capturar a la persona y tenerlo en medida intramural, es decir, en la cárcel, ¿sí? Y el tercer criterio es que la pena tengan pues agravantes, o sea, lo suficientemente alta la pena para poder justificar que tenga la persona durante el tiempo que esté el proceso en curso o que esté activo ante la fiscalía, bueno, en trámite judicial, pues que se requiera que la persona esté en la cárcel. En este caso, recordemos que las veras, como son menores de 4 años, a los fiscales les está quedando muy de cuello de botella y muy difícil de justificar el hecho de esa captura, ¿sí? En estos delitos, por ejemplo, que son menores de 4 años, no se están generando capturas en flagrancia. A pesar de que la expectativa de la comunidad y que la sociedad clame justicia, eso no implica que se genere impunidad necesariamente, porque el fiscal tiene la posibilidad de ejecutar el delito así el animal no haya fallecido o pues que no haya muerto y que con el solo hecho de haberle generado una lesión, una violencia excesiva, maltrato psicológico, físico, en cualquier índole, ya se consolida el delito porque se cumplen los 3 requisitos, que es tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, al estar establecido en la ley 1774, en donde está esta pena que estoy mencionando. De igual manera, según lo que tú explicas, doctora, pues el agresor va a tener precisamente un antecedente penal. Claro, digamos que es un avance importante en materia legal, en materia jurídica, el hecho de que se estén llevando a cabo imputaciones, el primera vez en Colombia. Recordemos que la primera norma que habíamos hablado, que era del 89, fue hace más de 20 años. Es decir, que es un avance importante el hecho de que ya las personas tengan antecedentes judiciales, que les quede en el SPOA, en el sistema penal oral o acusatorio de Colombia, este antecedente por ser maltratadores, por tener esa tipicidad, por haber sido imputados por el delito de maltrato animal y de las distintas conductas que están consagradas en la ley 1774. Y pues obviamente con sus agravantes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de que el agresor graba al animal, lastimándolo, lesionándolo, eso es un agravante que se tiene en cuenta al momento de imputar el delito por parte de la fiscalía. Entonces ya no se le va a imputar el delito por generarle graves lesiones al animal o por maltrato animal,
como está en el artículo 334, 330 y bueno, los subsiguientes, los demás artículos de la ley 1774, sino que va a tener el delito con su agravante punitivo por haber grabado el animal, por haber llevado a cabo videos donde justifica esa clase de conducta o de violencia contra los animales. Bueno, doctora Jennifer, la ley Ángel, ¿qué trae en relación con lo que tú nos has ilustrado de las normas anteriores? ¿Qué trae de novedoso, importante para la protección y para precisamente intervenir, evitar el maltrato animal, la ley Ángel? Bueno, entonces hablemos de la ley Ángel, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que teníamos hasta la ley 1774 y la nueva ley de protección que sanciona conductas graves emitidas, como pasó con Ángel, el perrito que fue lesionado gravemente con ácido y que fue, aparte de eso, pues todo su pelo, se le cayó en todo digamos, la superficie de la piel y pues generó también lesiones graves, como por ejemplo la pérdida de los ojitos del animal. Este caso, pues obviamente generó la creación de la ley Ángel, que sanciona con penas más altas, sanciones más altas y contundentes por parte de las autoridades, pero también le da unas herramientas o facultades a la Policía Nacional y a las autoridades locales para sancionar a aquellas personas que tengan animales y que sean víctimas de maltrato y violencia, que es una de las razones por las cuales se están generando estas aprehensiones o estos retiros de los animales de compañía a esas personas, y dentro de esas sanciones está prevista, por ejemplo, el hecho de que se lo quiten de manera definitiva, que lo lleven a otros lugares o albergues de las alcaldías o que estén bajo la dependencia del Instituto de Protección Animal, que han podido llevar a cabo intervenciones, la aprehensión de los animales y el retiro definitivo de esos lugares donde los tienen las personas que los maltratan o que les generan esas lesiones graves. Pero también esta ley es muy importante porque también genera una ruta de protección para los animales que es más institucional, porque recordemos que una de las barreras para que se protejan los animales es el hecho de que los alcaldes, las autoridades y quienes administran justicia, los jueces y los fiscales, no conocen, no saben sobre la legislación que protege a los animales. Entonces, lo que genera es una ruta que se debe ir cumpliendo paulatinamente en todas, tanto las alcaldías como en las localidades, como en los municipios y en todos los territorios de Colombia, con apoyo de los alcaldes locales para que estas autoridades puedan ser capacitadas en materia de protección animal, para que se pueda hacer que estos casos no queden en la impunidad y que se puedan aprehender los animales durante todo el trámite que lleva el proceso penal, pero también para que se aumenten esas sanciones y que se establezca con contundencia pues esas, sanciones y el rechazo social. Pero obviamente una cosa es la norma, ¿cierto? Una cosa es lo que realmente está establecido, consagrado en la legislación colombiana, y otra muy distinta es la situación que se ve a diario. Entonces, pues eso es algo que se debe ir paulatinamente cambiando, mejorando, reformando, pero sin lugar a dudas la ley Ángel, como las demás normas en Colombia, son un avance para la protección de los animales, para que se garantice que estos actos crueles, estos actos, por ejemplo, de atacarle el pelo a los animales, de quitarle sus extremidades, de lesionarlos, de cogerlos a patadas, maltratarlos, ultrajarlos, pues no se puedan seguir realizando, porque como sociedad no podemos justificar y no podemos normalizar conductas de violencia ni hacia los animales, ni hacia las mujeres, ni hacia ningún ser, y especialmente los que son más prácticas, que son los animales, porque ellos no pueden hablar, ellos no pueden expresar, ni no pueden decir, no me gusta esto, no estoy de acuerdo con la forma como usted me trata. Ellos son seres que no tienen voz, pero que sí realmente tienen una cercanía con el ser humano, precisamente por lo que usted decía, doctor Belisario, que es el aspecto emocional. Hoy en día los animales generan y se han hecho estudios en distintas partes del mundo en donde se determina que los animales tienen una compañía terapéutica, que el solo hecho
de que existan y que estén al lado del ser humano genera unos avances significativos y una mejora en el comportamiento de personas que tienen o padecen cualquier clase de problemas o enfermedades o padecimientos de salud. Y que también las personas que han sido víctimas de violencia, el hecho de tener animales de compañía les ha generado la recuperación de unos signos positivos en ese proceso, en ese trasegar de la recuperación postraumática, ¿no? En ese trámite, en ese transigir, en ese aspecto de la recuperación médica, se han visto unos avances importantísimos. Entonces, en esa medida, los animales son terapéuticos, son seres sintientes, seres que merecen el respeto y su protección por parte de todas las personas, de las autoridades y especialmente de las que están llamadas a esa protección, como la Policía Nacional, los alcaldes locales, los que están a cargo, por ejemplo, del Instituto de Protección y Bienestar Animal, que están atendiendo denuncias ciudadanas por violencia y maltrato pues, contra los animales, y por parte de todas las autoridades, como lo son, por ejemplo, los ministerios, y en este caso de los alcaldes locales y alcaldes distritales, pues en todo Colombia. Mira, doctora Jennifer, y le voy a dar unos datos en relación con el cerebro del perro específicamente, que es donde más también me he dedicado a indagar desde la neurociencia que nos está diciendo. Primero, han descubierto que tienen al menos 500 millones de neuronas en su cerebro, así sea del tamaño de una mandarina, como es el cerebro de una mascota, que tiene una gran capacidad de conexión emocional con el cerebro humano, que lee el lenguaje no verbal como nadie, o sea, son unos lectores magníficos y perfectos de lenguaje no verbal, que su olfato es tan poderoso que puede olfatear y detectar principios cancerígenos. Imagínate toda la utilidad de lo que tú acabas de mencionar que puede tener esa compañía. Clínicas como la Santa Fe están permitiendo, con algunas excepciones obviamente, y con temas justificados terapéuticamente, el acompañamiento de animales en su sede, que eso me parece magnífico, me parece que es un avance. Y tiene mucho que ver con lo que mencionábamos ahorita detrás de cámaras. Inclusive Camilo, uno de nuestros camarógrafos, nos hacía recordar, y es: una sociedad es tan buena, tan funcional, dependiendo de cómo trata precisamente a sus animales. Es decir, si estamos viendo comunidad animal, si estamos viendo todos estos desmanes frente a estos seres sintientes, pues también nos está diciendo cómo estamos como sociedad. Por eso debemos trabajar arduamente en protegerlos. Doctora Jennifer, un placer haberla tenido aquí. Mil gracias, y sigue siendo loable esa labor que usted está haciendo como animalista en la protección de los animales, desde el derecho, y seguramente nos veremos en más oportunidades. Gracias, doctor Belisario. No, de verdad, ha sido un gusto poder estar hablando de este tema que realmente me llena de amor, de cariño, de pasión, porque realmente amamos a los animales. Y de verdad quiero felicitarlo a usted por esa labor tan importante que realiza, a todos los animalistas del país, a todos los legisladores, a todos los que hicieron realidad esa ley en el Congreso de la República, la ley Ángel, pero también los que han estado luchando por años, dentro de los cuales está el doctor Lozada, la senadora Andrea Padilla y otros animalistas como Esmeralda y otros que son de distintos sectores políticos, pero que se han unido en torno a la protección de los animales. Así que es un saludo, pero también espero volverlo a ver, en que sigamos hablando de cuáles son estos avances de las leyes que se han creado en esta última legislatura, que están enfocadas a la protección de los animales, y acá nos veremos próximamente para ver cómo seguimos analizando temas tan importantes para Colombia. Así será. Mil gracias. Hola, soy Jennifer Gallón, abogada litigante, defensora de derechos humanos, animalista y protectora de los animales. Yo soy Belisario Balbuena. Síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen.